Muy buenas. Catequesis número 40 de Andar por Casa. Terminábamos ayer las catequesis mencionando el artículo del credo del que vamos a hablar hoy. Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. En el punto 125 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica se nos hace una distinción entre... ¿Qué distinción hay entre infierno e infiernos? Dice que Jesús descendió a los infiernos. El infierno sería el fruto de la condenación, fruto del pecado, las consecuencias del pecado que nos separa de Dios y de los demás, que nos lleva a la soledad, a la angustia y a la desesperación. Y los infiernos, según el Catecismo, sería el estado de todos aquellos justos e injustos que habían muerto antes de Cristo. Con el alma unida a la persona divina, Jesús tomó en los infiernos a los justos que aguardaban a su Redentor para poder acceder finalmente a la visión de Dios. Es decir, si os acordáis, esto es justamente lo que comentaba la segunda lectura del oficio de lecturas del Sábado Santo, que describía cómo Jesús descendía a los infiernos y en la puerta de los infiernos estaban todos los justos esperando la aparición del Mesías. Allí rescataba a Adán y Eva y con ellos a todos los justos que estaban esperando el perdón de los pecados, estaban esperando que el Mesías abriera las puertas del cielo, porque por el pecado original las puertas del cielo estaban cerradas. Esto se representa y se simboliza en el Evangelio de una manera muy gráfica en la Pasión. En el momento de la Pasión, alguno de los evangelistas dice que el velo del templo se rasgó de arriba a abajo en el mismo momento en que Jesús moría. Este velo que marcaba la separación entre lo santo y lo profano, entre la presencia de Dios y la de los hombres, fue roto para que pudiéramos pasar, acceder a la gracia del Padre, a la gracia de Dios, pudiéramos acceder al cielo. Solo puede hacerse esto por la muerte de Cristo. Cristo que restaura el acceso, la entrada al cielo. Por eso tiene que descender a los infiernos a rescatar a todos los justos que estaban esperando allí la resurrección. Esto se podría llamar una primera resurrección. No es que sea exactamente resurrección, porque no resucitó su carne, pero sí salieron del estado de postración, porque estaban en la puerta del infierno esperando por siglos, pasan y entonces salen de allí, de este estado de postración, a la gloria, al cielo, a la presencia de Dios. Jesús liberó a los justos que esperaban al Redentor y les abrió las puertas del cielo. ¿Veis? No me lo he inventado. Muy bien. Si alguno tiene curiosidad sobre lo que estamos hablando, insisto, por favor, tenéis que buscar la lectura del oficio, la segunda lectura del oficio de lecturas del Sábado Santo, que es la mejor descripción que hay sobre este punto, sobre este misterio. Punto 126. ¿Qué lugar ocupa la resurrección de Cristo en nuestra fe? La resurrección de Jesús es el punto culminante de nuestra fe, junto con la pasión, con su muerte en la cruz, y es el centro del misterio pascual. No se puede entender la resurrección sin hablar antes de la muerte. No puede resucitar algo que ya está vivo. Por eso es preciso hablar de la pasión, muerte y resurrección, para poder hablar y llegar a hablar de la resurrección.
Punto 127. ¿Qué signos atestiguan la resurrección de Cristo? Primero, el sepulcro vacío, que lo recogen varios de los evangelios, que fueron las santas mujeres, que fueron Pedro y Juan, que en varios momentos se menciona que encontraron el sepulcro vacío y una presencia de ángeles, ¿no? Pues por eso estoy diciendo. Luego Jesús se aparece a Cefas, después a los 12 y más tarde se apareció a más de 500 hermanos a la vez, según recoge la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y luego también habla de los discípulos de Maús, etc. Los apóstoles no pudieron inventar la resurrección, puesto que les parecía imposible. ¿Por qué digo que les parecía imposible? Porque en todos los evangelios se resalta que los discípulos no podían creer y por eso Jesús les termina echando en cara su incredulidad. Las santas mujeres les van y les dicen que Cristo ha resucitado y no se lo creen. Los discípulos de Maús y no se lo creen. Incluso Santo Tomás, aun habiendo escuchado el testimonio de todos los demás apóstoles, lo sigue sin creer. Por eso dice, si no meto el dedo en la herida de sus clavos y la mano en la herida del costado, no creeré. Es importante que se resalte esta incredulidad para mostrarnos justamente que este misterio no es una invención suya. Si se lo fueran a inventar, pues intentarían quedar bien, intentarían quedar como súper fieles y súper dispuestos a hacer la voluntad de Dios, etc. Pero los evangelios, si de alguna cosa se vanaglorian, si me permitís la palabrita, ¿verdad? Si en algo se regodean es justamente en que los discípulos huyen, que los discípulos no creen, que los discípulos, es decir, señala, marca, subraya que los discípulos les cuesta creer, porque es imposible de creer para nuestra razón. Necesitamos la fe, necesitamos romper nuestros esquemas, necesitamos aceptar el plan de Dios que tantas veces nos sorprende porque no sabemos por dónde va, porque tantas veces rompe con nuestra normalidad, rompe con nuestros proyectos, rompe con aquello que a nosotros nos parece estable, con aquellos que a nosotros nos parece lo normal. Muy bien. ¿Por qué la resurrección es también un acontecimiento trascendente? Punto 128. Es un elemento trascendente tanto para la fe como para la historia. Es un elemento histórico verificado y atestiguado mediante signos y testimonios que trasciende y sobrepasa la historia como un misterio de fe en cuanto implica la entrada de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. De hecho, hay muchos testimonios históricos de historiadores, Flavio Josefo y otros historiadores, que hablan de la resurrección de Cristo, o que habla que los seguidores de Cristo hablan de uno que ha resucitado. Por ejemplo, bueno, ya os he dado el ejemplo, Flavio Josefo, por ejemplo. Cristo resucitado no se manifestó al mundo, sino a sus discípulos, haciendo de ellos sus testigos ante el pueblo. Esto es algo muy importante, porque volviendo a la primera, ¿os acordáis las tentaciones? La segunda tentación le dice el demonio a Jesús que lo que tiene que hacer es tirarse desde lo alto del pináculo, del borde del muro del templo, y así todo el mundo que está allí reunidos en oración le aclamará. Esa misma tentación nos puede surgir a nosotros cuando escuchamos que Jesús solo se aparece a sus discípulos.
Si Cristo se hubiera aparecido en el templo de Jerusalén, Cristo resucitado, se hubiera aparecido en el templo de Jerusalén, ninguno de los judíos habría podido negar que Cristo había resucitado. Ninguna persona habría podido negar que realmente aquel era el Mesías. Pero no lo hizo, solo se aparece a sus discípulos. Porque así como la primera parte de su vida, desde que terminó la vida, la primera parte de su vida pública, o la vida pública, perdón, desde que Jesús es bautizado en el Jordán hasta su muerte, Cristo predica, anuncia el Evangelio, anuncia el amor de Dios, ayuda a entender el sentido profundo de las Escrituras. Es un servicio, hace milagros, señales y prodigios, es un servicio para todos los que lo rodean. Mientras que la resurrección solo es para aquellos que creen, para aquellos que son testigos de su amor, aquellos que han seguido a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Tendríamos que preguntarnos, ¿no? Pues porque esa misión le corresponde a los apóstoles. Ser testigos de la resurrección corresponde a los apóstoles. Porque para poder ser testigos de la resurrección, primero hace falta acoger la palabra, la predicación, los hechos y los milagros que Dios hizo, que Jesús hizo a lo largo de su vida pública. Porque si no creemos, si no acogemos esta palabra y esta predicación, ¿cómo vamos a creer que Cristo ha resucitado? ¿Cómo vamos a creer que un muerto ha salido de la tumba? No lo podemos encajar, no lo podemos creer. Para poder llegar al credo, creo en que Cristo resucitó, hace falta primero acoger toda la palabra, todo lo que Cristo había anunciado y predicado hasta ese momento. Eso por un lado. Por otro lado, pero ya se me acaba el tiempo, así que no me va a dar tiempo a poderlo explicar bien, perdonad. Por otro lado, el ser testigos de la resurrección es también una gracia, un don que Dios da a todos aquellos que le buscan con sincero corazón. ¿Cuántas personas dentro de la Iglesia católica, sí, hemos estudiado el catecismo, sí, hemos recibido los sacramentos, sí, hemos llevado una vida más o menos de fe, pero cuántos de ellos pueden decir que son testigos de la resurrección de Cristo? ¿Cuántos de ellos han visto el poder de la resurrección de Cristo en su propia vida? ¿Veis? Esto no es tan disparatado. Para poder ser testigos de la resurrección de Cristo, para poder tener la gracia de haber visto cómo el Señor nos ha ayudado, ha rescatado de nuestros pecados, de nuestras miserias, de nuestras angustias, cómo Dios nos ha sacado de toda esta situación y nos ha hecho encontrar su amor, hace falta que le sigamos, que le busquemos, que le anhelemos. Por eso es importante pedirle al Señor, ayúdame, Señor, a poder ser testigo de tu resurrección. Y sobre todo, ¿por qué Cristo no se apareció en el templo? ¿Por qué Cristo no se apareció a los demás? Para que no forzar a nadie a creer en su amor y en su resurrección. La gracia de poder creer en su resurrección es esto, una gracia. Es un don, un regalo de aquello que reciben aquellos que le buscan con sincero corazón. Venga pues, hasta luego.